¿Qué es la ley? ¿Está usted de acuerdo con la ley? ¿Qué es el derecho natural? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía, el podcast. Hoy vamos a desarrollar el libro sobre las leyes de Marco Tulio Cicerón. Se llama De Legibus. Lamentablemente este libro llega incompleto. Pero bueno, imagínense, estos textos son antes de Cristo. Tienen que sobrevivir las guerras, la envidia, los cambios y un montón de cosas que son lamentables, ¿no? Pero no obstante, lo que nos llega de este libro es suficiente como para hacernos una idea de lo que Cicerón consideraba como leyes o constitución. De hecho, en el libro 3 de este tratado veremos una propuesta de constitución hecha por él. Bueno, no una constitución completa, pero algunos elementos. Veamos entonces qué nos tiene preparado el orador Cicerón. Bueno, el libro 1 comienza con un diálogo entre Ático, uno de los mejores amigos de Cicerón, Marco y Quinto, que son hermanos de Cicerón, sobre poesía e historia. Luego de conversar suficiente y gracias a la insistencia de Ático y Quinto para que Marco hable, los tres comienzan a hablar sobre el derecho civil. Al más puro estilo platónico, los tres dialogantes se ponen a conversar sobre este aspecto del derecho que protege a los ciudadanos. Antes de comenzar a analizar las leyes, lo primero que se debe proceder es a la naturaleza. La ley siempre viene después de que el hombre ha razonado y analizado un evento natural y artificial. De ahí viene la ley, ¿no es cierto? Luego de sacar las cosas provechosas y perjudiciales de aquel evento, el hombre comienza a crear leyes. De ahí que viene la etimología latina de ley. En la antigua Grecia a la ley se le decía nomos, pero nomos a su vez significa costumbre. En latín se dice lex, que proviene de la palabra leer. Y bueno, otra diferencia entre nomos y lex es que la primera reconoce algo de la naturaleza, mientras que el otro es creado por el ser humano. Entonces la lex es creada, ¿no es cierto?, por el ser humano. Ahora, este intento de descubrir lo que es la ley etimológicamente no es algo anecdótico, chicos. No es algo que uno diga, yo puedo prescindir de esto. En realidad no, porque cuando los países quisieron, ¿no es cierto?, en sus códigos civiles o en otros códigos, escribir sobre el concepto de ley, les fue difícil llegar a un consenso. Cicerón nos dice inmediatamente que ley proviene del verbo latino legere, ¿no es cierto?, que significa leer, expresión que viene de la costumbre romana de grabar las leyes en tablas y exponer estas al pueblo para su lectura y conocimiento. Por eso es que, ¿no es cierto?, Cicerón dice que lex, ¿no es cierto?, viene de legere, viene de leer, ¿ya? Pero después, unos cuantos siglos después, San Agustín va a decir que no, que en realidad la ley viene del verbo latino deligare, que significa elegir, por cuanto el camino de la ley indica el camino a seguir en nuestras vidas. Y deligare, claro, o sea, acordemos que San Agustín, ¿no es cierto?, es cristiano y cree en esto del libre albedrío, ¿no? Por eso es que la ley significa para él algo que tiene que elegir. Y finalmente, muchos siglos más tarde que San Agustín, va a llegar otro intelectual que es Santo Tomás de Aquino, quien, sin rechazar las anteriores etimologías, sostiene que la palabra ley viene del verbo latino ligare, que significa ligar, obligar, porque es propio de la ley el ligar la voluntad de algo, obligándolo a seguir una determinada dirección. Nosotros en Chile tenemos el concepto también de ley,
tenemos el concepto de ley en el artículo 1 del Código Civil. El artículo 1 del Código Civil chileno dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Esta definición que se da del Código Civil tiene varias críticas. Y la verdad es que, claro, tiene críticas como, por ejemplo, parece decir que se manda, prohíbe o permite por estar conforme con la Constitución y no por ser una declaración de la voluntad soberana. Pero lo más importante que se ve acá en esta definición del Código Civil es que no se ve el objeto de la ley. No se ve el objeto de la ley, solamente se describe que es una declaración de la voluntad soberana. Pero no se ve cuál es el objeto. Bueno, en todo caso, pareciera ser que la concepción de ley más aceptada en el derecho, si ustedes me preguntan, es la de Santo Tomás de Aquino. Porque Santo Tomás de Aquino no solamente señalaba de dónde viene su etimología, ¿no es cierto?, que viene de ligar, ¿no es cierto?, que es obligar, sino que dice Santo Tomás de Aquino que la ley es una ordenación de la razón dirigida al bien común, dada y promulgada solemnemente por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Y pareciera que este concepto de ley es mucho más, digamos, preciso, dando de alguna manera la ordenación de la razón. O sea, eso es la ley, una ordenación de la razón dirigida al bien común. Y el bien común, claro, es la ley. Y el resto, bueno, también está a cargo de quien tiene el cuidado de la comunidad. Por lo tanto, pareciera ser que el concepto de Santo Tomás de Aquino es mucho más preciso y es mucho mejor que incluso nuestro primer artículo del Código Civil. Bueno, eso en cuanto al concepto de ley. Tenemos que pensar que para Cicerón el concepto de ley viene, ¿no es cierto?, la etimología de leer, por la costumbre de que tenían de leer en la República Romana en tablas. Si la naturaleza es primera que las leyes, lo que va primero que la naturaleza son los dioses inmortales. Esto quiere decir que los hombres también son creados por los dioses y que la razón es lo más divino que puede tener. Además, el hombre es semejante a Dios, pues los dos son capaces de lograr virtud. Dios siempre y el hombre en parte, pero lo hace. Por otro lado, entre los hombres también hay una semejanza, ya sea en virtud o en vicio. A todos los hombres ha sido dado el razonamiento y por tanto el derecho, pues de aquí provienen las leyes. Si esto es verdad, luego cuando el niño se convierta en hombre, perseguirá hacer el bien más que el mal. Sin embargo, aquí ocurre una cuestión, ya que dicho hombre podrá hacer el bien solo por conveniencia y no por virtud. Las leyes no pueden dejar al arbitrio de los seres humanos, pues si es así, entonces se crearían todo tipo de leyes que solamente benefician a quienes las crean. De acuerdo con Marco, solo el derecho natural nos puede decir qué está mal y qué está bien, porque la naturaleza fue hecha por Dios. Todos aspiran a la justicia, y ¿quién no querría? Cuando el alma virtuosa está perfecta para hacer cumplir las leyes. Sin embargo, cuando está encadenada por las vicisitudes del cuerpo, el alma se corrompe y entra, ¿no es cierto?, en la opinión, que es una idea, ¿no es cierto?, muy platónica, por cierto. En fin, la ley es todo lo que permite lo bueno y prohíbe lo malo. Bueno, continuando hablando sobre naturaleza, esta vez se distinguen dos tipos referentes a un lugar, pues tenemos dos tipos de patrias, la natural y la ciudadana. Esto ocurría mucho en Roma porque al conquistar muchas ciudades, los ciudadanos de África, por ejemplo, tenían como patria natural África, pero viven en Roma, necesitaban ciudadanía romana. Toda ley está hecha con la razón, pero si se basa en la naturaleza, será aún más
divina, ¿no es cierto? Porque la naturaleza la hizo Dios, por lo tanto la ley tiene que estar de acuerdo siempre con la naturaleza. De esto se saca que Dios debe estar hecho de razón, de otra forma el hombre no podría haber sido hecho. Por otro lado, las leyes consisten en distinguir bien las cosas justas de las injustas. Mientras las leyes estén inspiradas en la naturaleza, nunca podrán errar en ninguna legislación. Marcos insiste en el precepto religioso y por un momento mantiene las leyes religiosas del segundo rey que se llamaba Numa Pompilio, rey de Roma, que en todos lados se adoren a los dioses. Si una ciudad está entregada a los dioses, estará entregada al bien. Quien hace el mal tendrá el castigo de Dios, pues Él será el vengador y juez de los hombres. En base a esto, se formaría la religión, porque este sería el miedo a una pena eficaz. Y también se deben realizar cultos para aplacar la ira de los dioses. Ático pregunta a Marco si existe en realidad la adivinación, a lo que Marco responde que sí, ya que los mismos dioses son los que hacen la predicción. Por lo demás, quienes ejerzan una labor religiosa, ya sea como arúspice, adivinador o sacerdote, debe tener conocimiento del derecho civil. Estos serán los encargados, ¿no es cierto?, los pontífices, de ver los sacrificios de las bestias y las ceremonias. Serán encargados por los demás de ver que los sacrificios no se hagan en lugares públicos, sino más bien en lugares correspondientes para hacerlo. Por lo tanto, la visión de Marcos, no de Marco Tulio, de Marcos, uno de los dialogantes, es justamente que la ley debe estar de acuerdo con la religión, debe estar de acuerdo con los preceptos divinos. Finalmente llegamos a la posible constitución que habla Marco Tulio Cicerón. En primer lugar tenemos al magistrado, que es la ley que habla, y luego la ley que sería el magistrado mudo. Este debe velar porque la Constitución esté siguiendo las directrices de la naturaleza, pues ahí están los dioses. Debe reprimir al ciudadano no obediente con una multa de cadenas y azotes, aunque siempre con la aprobación del pueblo. Los magistrados menores son estos los que deben cuidar el caudal político, observar las cadenas de los culpados, castigar los crímenes y obedecer por sobre todas las cosas al Senado. Los censores deben vigilar todos los recursos de la ciudad, incluyendo el erario público y los templos. Deben dirigir las costumbres del pueblo y a la armada de la ciudad. El pretoro, sean estos los árbitros del derecho, es decir, deben administrar la justicia. Una propuesta no muy diferente de la que ya tenía la República. También estará a cargo de las cosas privadas siempre que el Senado lo ordene. Los jueces, para llegar a ser juez deben tener por lo menos 10 años de ejercicio como abogado. Serán además los que elijan a un dictador en caso de emergencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, como el de una guerra. Senadores. Son finalmente los senadores quienes pueden crear todas las otras magistraturas. Por lo demás, también serán los que aprobarán las leyes, los mandatos y los juicios. Y aquí es donde termina este libro, chicos, sobre las leyes de Marco Tulio Cicerón. Si se dieron cuenta, quizás hay un salto de temas, ¿no es cierto? Un salto de temas, pero eso es porque este libro, claro, no nos llega completo y solamente tenemos algunos temas de lo que se habló. Aquí vemos la creencia en que el derecho natural es el único que puede basarse en las leyes. Numerosas críticas han nacido a este tipo de derecho, pues en cierto modo el hombre no puede conocer las leyes de la naturaleza. Al contrario, él se las impone. Exacto, el hombre es el que hace las leyes de la naturaleza. ¿Y cuáles son las leyes de la naturaleza entonces? Eso es un debate. Eso es un debate, tan debatido como la naturaleza humana. Está claro que todo lo aquí dicho es la inspiración más clara a los libros de Platón, porque si la ley inspira en lo más divino, será más perfecta que una ley basada en la opinión, ¿no es cierto? Que es algo, por supuesto, humano. Va a ser mejor que nos basemos en los dioses, en lo inteligible, que en el sentido humano. Esa es la enseñanza que nos deja, ¿no es cierto?, de Legibus. Me interesó también el concepto de ley, ¿no es cierto?, que
que tiene Cicerón, ¿no es cierto?, que es el de leer, pero esto va a evolucionar, como hemos dicho, teniendo Santo Tomás de Aquino, digamos, el concepto más sensato, o un concepto más preciso para ley, para que uno comience a entender lo que es la ley. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Si les gustó el video, entonces den like, comenten, compartan, suscríbanse. Si usted quiere ver la información de este podcast de manera escrita, ingresa a la descripción del video, ingresa al blog y ahí podrá encontrarlo. Muchas gracias, que esté muy bien.